Da mucho gusto que como cada jueves está por aquí en el estudio mi tocayo Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás, tocayo? Tocayo, un gusto como siempre. Qué Ya ves gusto. que ahora está de saco y todo. Sí, no, muy bien. Oye, tocayo, pues ¿cómo ves? Varios asuntos. Uno de ellos tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad y esta negociación que ya quedó establecida entre, pues va a participar el secretario particular del presidente de la República, junto con obviamente el director de la CFE, Manuel Bartlett. Así es. Y Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Mexicano de Negocios, en fin. Así es, yo creo que, bueno, para darle un poco de contexto a la audiencia, este tema de la CFE, pues es justamente una controversia que existe entre la Comisión Federal de Electricidad y alrededor de 4, digamos, empresas constructoras de ductos para llevar gas a ciertos lugares en la República Mexicana. Estamos hablando de que hace, digamos, 10 a 15 años no existía esta infraestructura completa o una infraestructura adecuada para llevar gas natural a las plantas, digamos, que lo procesan y lo convierten en electricidad. En otras palabras, lo queman para que las turbinas lo conviertan en electricidad. Bajo ese precepto, digamos, el sexenio pasado, se licitaron y se contrataron pues varios de estos proyectos justamente para llevar gas a estas... Sí, por ejemplo, los Ramones. Y es que hay que decir además que con la revolución shale, este método nuevo, relativamente nuevo de extracción de petróleo, que es inyectar agua al subsuelo con el objetivo de liberar el gas y el petróleo atrapados, pero que en Estados Unidos pues generó que justamente la Unión Americana dejase de ser pues el mayor consumidor, que lo sigue siendo, pero sobre todo el mayor productor. Y eso geopolíticamente le ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Porque pues antes, cuando se involucró en la guerra del Golfo Pérsico Bush, Bush primero, fue justamente porque Saddam Hussein había invadido Kuwait, iba probablemente a invadir Arabia Saudita y ponía en jaque, digamos, el abasto de energéticos para la Unión Americana. Hoy ya no es así. Hoy sí es importante, obviamente, Arabia Saudita, muy importante, pero hoy, digamos, pues Estados Unidos es un país que es el mayor productor de petróleo y además de gas. Y eso hace que en el mundo el gas más barato pues es Estados Unidos, ¿no? Así es, y además la tecnología ha cambiado, digamos, ahora se utiliza mucho más el gas para generar electricidad, al menos en nuestro país y en otros países, que el combustóleo o el propio carbón. ¿Por qué? Porque es menos contaminante, es más eficiente, etcétera. No obstante eso, pues obviamente genera emisiones. Pero lo interesante aquí es a raíz de esta controversia en estas dos empresas, que sobre todo tiene que ver con la visión del Estado, del gobierno, con respecto a la participación de la iniciativa privada en este tipo de proyectos, es que pues la CFE interpuso una, digamos, controversia, por así decirlo, un arbitraje en la Corte Arbitral de Londres y en la de París, que está obviamente dentro de los propios contratos, pero creo que aquí el tema principal son dos cláusulas que vienen dentro de los contratos, que por cierto no se ha mencionado mucho en medios. Exacto. La primera es la llamada cláusula take or pay, que es toma o paga. En otras palabras, si no tomas, digamos, los servicios que yo estoy ofreciendo, entonces me tienes que pagar una indemnización. ¿Qué podría pasar ahí? Digamos, en un escenario pesimista, pues una manifestación popular, los ejidos o algún tipo de O que cambies de política, ¿no? Porque pues, yo creo que una buena forma quizás de verlo más tangible es, supongamos que uno compra, uno es una empresa de ferrocarril y dice, yo voy a construir una vía del ferrocarril para ir directamente a X población. Y si súbitamente resulta que esa población dice, ahora la prerrogativa es transportarnos por camión y el tren, pues imagínate lo que ya invertiste en las vías del tren, pues lo tienes que amortizar, ¿no? Porque es carísimo. Así es. Y entonces tendrías que hacer un contrato en el que digas, oigan, pero pues, garantícenme, digamos, que la política no va a cambiar o que, digamos, si me bloquean la estación del tren, que ha pasado en el Estado de México. Así es. Pues entonces me tienen que pagar, ¿no? Porque si no... Y lo interesante de todo esto es que también, pues son inversiones que no puedes sustituir. En otras palabras, por ejemplo, yo ahorita tengo 100,000 pesos y lo quiero invertir en CETES, tengo una alternativa de inversión. En otras palabras, lo saco y lo meto en la bolsa, por así decirlo, ¿no? En este caso, los inversionistas están invirtiendo en un costo hundido, en otras palabras, lo está enterrando en el suelo. Y además el ducto marino tal cual está hundido literal, Así ¿no? es, entonces por eso el nombre de costo hundido.
¿Y cuál es la otra cláusula? Y la otra cláusula es la llamada Deliver or Pay, que es entrega o paga. Todas estas dos cláusulas son... Claro, si no me llega el tren, pues entonces págame. Exactamente. Y entonces son cláusulas estándar en la industria a nivel internacional. ¿Que la primera es la que se ha interpretado como fuerza mayor también? Sí, así es. Las dos tienen que ver con temas de fuerza mayor, pero son cláusulas estándar dentro de la industria en donde, por supuesto, siempre hay algún tipo de retraso, algún tema que no tenga que ver meramente con la construcción o el inversionista no sea responsable de los, digamos, hechos de Dios, como dicen en inglés en este tipo de cláusulas. Entonces, pues se indemniza a las empresas. Ahora, se está hablando de que el pago, por ejemplo, en el gasoducto Tuxpan, Texas, sur de Texas, son 899 millones de dólares. Si lo ves fríamente, si lo ves así en papel, pues sí dices, no, bueno, lo están desfalcando a la CFE. Ahora, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta muchos factores. Si el Estado efectivamente ha estado tomando las decisiones o mitigando este tipo de riesgos justamente para que las empresas no pierdan este inversión. Que en este caso específico, pues uno diría, porque varios de los otros ductos, el de Fermaca, el de Carso, etcétera, tienen que ver con comunidades que a veces se han opuesto a que pase por ahí el ducto. Como este es marino, pues no hay comunidad salvo de peces, ¿no? Entonces no había ningún problema en ese sentido. Pero lo que sí leía es que hubo temas climáticos, es decir, si hay un huracán, pues no puedes construir el ducto marino. Así es. Que tuvo un costo, por cierto, una inversión de TC Energy, antes TransCanada y Sempra. Bueno, aquí se llama Yenova, pero Sempra está basada allá en California. Pues invirtieron 2.500 millones de dólares, ¿no? Sí, y es un dineral. Y creo que hay un punto importante, porque platicábamos recientemente con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar, y nos decía hay que dividir el problema, y yo creo que es muy correcto, entre dos asuntos. Uno, el problema entre las empresas transportadoras, en este caso vamos a pensar TC Energy y Yenova, y la CFE. Y eso, bueno, es un tema. Y el otro que no se está importando el gas, porque el problema, y lo que han dicho, es que tiene que dar la CFE el beneplácito para que pueda empezar a traer ese gas que es baratísimo y que va a ayudar, digamos, a que haya abasto de gas para la generación de electricidad, que ayuda, porque está vinculado, aunque el director de la CFE diga que no, sí está vinculado a la península de Yucatán, que tiene alertas de que se pueda pagar, y por supuesto para la industria, ¿no? Así es, entonces es un tema... bueno, es un problema doble y por esto justamente se crean este tipo de cláusulas. Tú como Estado no estás recibiendo, no me estás dando el certificado de que estás recibiendo ya la infraestructura y a su vez ya está listo para recibir el gas, pues entonces tienes que pagar. Ahora, yo creo que este tipo de cosas pues son más bien un tema que se centra de nuevo en esta visión de que vamos a fregar a la CFE y a Pemex, no por parte de la iniciativa privada, sino por parte de los funcionarios públicos diciendo es que nos están fregando y CFE y Pemex son el centro de los ejes económicos de la administración. Y sobre todo porque había inexactitudes, ¿no? Que se han aclarando, o al menos tenemos dos versiones. Una fue la que dijo el propio director de la paraestatal, Manuel Bartlett, en cuanto a que las empresas habían iniciado los arbitrajes primero. Lo que aclaró Yenova fue que no, que bueno, ellos después de que se reunieron con el titular de la CFE, no emplazaron ningún tipo de arbitraje, tenían uno que corresponde a febrero del año pasado, que estaba vinculado a otros temas, de otro ducto además, uno que está allá en Sonora, bueno, viene de la frontera y acaba allá en Sonora, pero que ese tenía que ver con la administración anterior, no con esta. Es decir, no hubo mala fe porque parecía, o bueno, al menos esas son las dos versiones que hay, lo que dijo el director de la paraestatal fue que se habían reunido y además al mismo tiempo emitieron un arbitraje, lo cual no suena como una carta muy abierta o decente en términos de la negociación, pero bueno, pues eso es lo que han dicho las yo empresas. Creo que finalmente están tratando de salvar cara, digamos, en forma, ahora sí que sí es la palabra ideológica, con la gente con la que han prometido que la energía va a ser el sector estratégico de la economía, al decir, bueno, pues están abusando de nosotros estas compañías. Sin embargo, yo creo que el mensaje central, y lo han dicho ya, como bien mencionas, tanto el Consejo Coordinador Empresarial como empresarios, etcétera, es
cuál es la seguridad de mis inversiones, sobre todo inversiones tan fuertes, para construir un ducto de esta naturaleza y llevar gas a X o Y y bueno, ubicación, ¿no? Muy probablemente el escenario es que van a llegar a algún acuerdo, pero pues sí, diría el golpe está dado en términos de que si emprendes un proyecto de infraestructura grande en México, vas a pensar dos veces y quizás lo prorrateas en el costo y ya ves cómo se pone. Tocayo, siempre un gusto Igualmente platicar un gustazo. contigo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo no? Vamos.